Tengo 27 años y me llamo Diego. Si les soy sincero, todavía siento un nudo en el estómago al recordar lo que pasó aquella Nochebuena. Mi familia tiene la costumbre de reunirse en casa de mis tíos cada año. Luces colgadas por todas partes, olor a lechón recién horneado, villancicos sonando en la vieja bocina que nunca se apaga. Yo llegué un poco tarde esa noche porque salí del trabajo directo para allá, todavía con la chaqueta puesta y el maletín colgando de mi hombro. Al entrar, todos estaban riendo, brindando, y el ambiente parecía perfecto. Saludé a mis primos, a mis tíos, me serví una copa de vino y me senté en la esquina de la mesa larga, sin sospechar que esa sería la última vez que viviría una Navidad normal con ellos. La cena fue avanzando con el ruido habitual. Mi tía contando anécdotas, mi primo menor enseñando vídeos graciosos en su celular, y yo disfrutando de mi plato en silencio, feliz de estar rodeado de familia. Entonces, de pronto, mi primo mayor se puso de pie con una sonrisa de oreja a oreja y levantó su copa para hacer un brindis. Todos guardaron silencio y lo miraron expectantes. «Buenas noticias», dijo, inflando el pecho. «Todos juntamos dinero y le compramos un barco a mis papás. Hoy terminamos de pagarlo». La mesa estalló en aplausos y vítores. Mis tíos se miraron con lágrimas en los ojos, mi abuela les dio la bendición, y en ese instante todo parecía una escena sacada de una película. Yo también aplaudí, aunque en el fondo me preguntaba cuánto dinero habrían juntado entre todos para algo así. Fue entonces cuando mi mamá, que estaba sentada frente a mí, giró la cabeza y me miró directamente. Con la misma sonrisa que había mantenido toda la noche, soltó: «Usamos tus ahorros para la última cuota, espero que no te moleste». El mundo se me detuvo. Literalmente sentí como el corazón me dio un salto en el pecho. «¿Mis ahorros?», fue lo único que alcancé a decir, con la voz apenas audible. Ella asintió con naturalidad, como si me estuviera contando que había usado mi sal para sazonar la ensalada. «Sí, hijo. Estaban ahí sin usarse, y como todos pusimos algo, pues, era lo justo». Mi papá, que estaba a su lado, solo levantó su copa y dijo: «Es para la familia, Diego. No seas egoísta». Me quedé mudo. Mis manos se apretaron alrededor de la copa de vino. Pasé años ahorrando ese dinero, cada fin de semana trabajando horas extras, haciendo sacrificios, diciendo que no a viajes y salidas con amigos porque quería cumplir mi meta de comprar mi propio apartamento. No era dinero sin usar. Era mi futuro. Y ahí estaban ellos, tratándolo como si fuera un regalo que yo les debía. Nadie en la mesa pareció ver mi cara de shock. Al contrario, siguieron brindando y celebrando como si nada. Sentí una mezcla de humillación y traición, como si me hubieran despojado de algo sin siquiera pedirme permiso. Intenté participar de la conversación el resto de la cena, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que alguien mencionaba el barco de la familia, me hervía la sangre. Cuando terminaron de servir el postre, saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Tenía guardado algo que ellos no sabían que existía: grabaciones, recibos, capturas de pantalla. Los últimos meses habían sido difíciles y, por alguna razón, había empezado a guardar pruebas de varias conversaciones con mis padres sobre el dinero. En esos audios se escuchaba perfectamente cómo me prometían que ese dinero era intocable, que lo estaban guardando en su cuenta solo por seguridad. En ese momento no dije nada, solo lo dejé allí, boca abajo, mientras daba un sorbo lento a mi vino. Algunos se rieron, pensando que estaba revisando mensajes. Nadie tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. La noche continuó, pero algo me había cambiado. Empecé a observar a cada persona en esa mesa con otros ojos. Los que me felicitaban de palabra por mis logros pero no dudaron en usar mi dinero sin preguntar. Los que habían contribuido con una mínima parte y aún así aplaudían como si hubieran hecho un sacrificio enorme. Noté como mi primo presumía que él había dado la primera cuota, como si fuera el héroe de la historia, y mi mamá sentía orgullosa. Me hervía la sangre, pero decidí no estallar. No todavía. A medida que avanzaba la noche, mi papá empezó con su típico discurso de la familia: «Es lo primero y todos debemos ayudarnos unos a otros». Casi me reí en su cara. En mi cabeza, cada palabra sonaba hueca. La cena terminó. Algunos se levantaron para bailar, otros fueron por más tragos. Yo me quedé sentado, en silencio, con la mente girando a 1000 por hora. Por primera vez en mi vida no me sentía parte de esa familia. Me sentía como un extraño en mi propia mesa de Navidad. Y en ese silencio interno, nació algo diferente, una determinación fría y calculadora. Si ellos habían decidido que mis ahorros eran de todos, entonces yo tenía todo el derecho de mostrarles exactamente quién era el dueño de ese dinero.
Cuando llegó el momento de los regalos y todos se sentaron de nuevo, mi primo encendió la televisión para poner villancicos en YouTube. Fue en ese instante que tomé mi teléfono, lo desbloqueé y lo conecté por Bluetooth a la bocina del comedor. Mi mamá me miró curiosa y mi papá arqueó una ceja. ¿Qué vas a poner?, preguntó alguien. Sonreí por primera vez en toda la noche, pero no dije nada. Presioné play. Y entonces, la voz de mi mamá retumbó en toda la sala, clara como el agua. No te preocupes, Diego, ese dinero es tuyo. Nadie lo va a tocar, te lo prometo. La grabación continuó, con mi papá diciendo que era sagrado y que estaban orgullosos de que ahorrara para su casa. En la mesa se hizo un silencio sepulcral. Todos se miraron entre sí, y el ambiente festivo se evaporó como humo. Yo seguí mirando mi copa de vino, como si nada. Nadie dijo una palabra durante los siguientes minutos, mientras la grabación seguía reproduciéndose. Y ahí me detuve, dejando que el silencio hablara por mí. El silencio que siguió a esa grabación fue casi musical. Podía escuchar el crujido de las sillas cuando algunos se removieron incómodos, el golpeteo de los cubiertos contra los platos medio vacíos. Nadie se atrevía a mirarme directamente, excepto mi primo mayor, que parecía confundido y algo molesto, como si yo hubiera arruinado su gran momento de héroe navideño. Mi mamá fue la primera en romper el silencio. Tosió, se acomodó el cabello detrás de la oreja y dijo, con voz temblorosa, «Diego, no era necesario poner eso. Estamos en Navidad». Yo levanté la vista, calmado, y le respondí, «Tampoco era necesario vaciar mis ahorros sin preguntarme». Mi papá frunció el ceño, como si le hubiera faltado el respeto al interrumpir el ambiente festivo. «Hijo, no dramatices. Lo hicimos por algo bueno. Un barco nos servirá a todos». Me reí por lo bajo, esa risa corta que suena más a incredulidad que a diversión. «¿A todos?», repetí. «¿O a ustedes? Porque que yo sepa, yo no voy a estar cada fin de semana de paseo en ese barco». Ni siquiera me preguntaron si quería participar. La cara de mi mamá se puso roja. Intentó justificarse diciendo que fue una decisión en familia y que no había tiempo de consultarme porque la oferta se terminaba. Mi primo, el de la idea del barco, agregó que él había puesto todo lo que tenía y que si yo no hubiera aportado por las buenas, no habrían podido pagarlo. En ese momento me di cuenta de que para ellos no había remordimiento. En su mente, yo estaba en deuda con ellos. Sentí una mezcla de rabia y frialdad. No levanté la voz, no hice un escándalo. Solo dije, interesante. Me imagino que, si es para la familia, no les importará que yo decida qué hacer con el barco, ¿no? Nadie contestó. Podía ver a mi tío mirar de reojo a mi papá, como si esperara que él tomara el control de la conversación. Mi papá se enderezó en la silla y dijo, con ese tono autoritario que siempre ha usado conmigo, «Diego, no empieces. Fue una decisión de todos, está hecho. Ahora no arruines la noche». Y ahí sentí el clic en mi cabeza, ese momento en que dejas de intentar razonar y decides actuar. Terminé mi copa de vino despacio, dejando que el silencio se alargara hasta incomodar a todos. Luego guardé el teléfono, me puse de pie y dije, no voy a arruinar nada. De hecho, gracias por la cena. Me puse la chaqueta y me dirigí hacia la puerta. Escuché a mi mamá llamarme por mi nombre, un poco asustada, como si de repente hubiera entendido que algo serio estaba por pasar. Yo no respondí. Salí de la casa, el aire frío me golpeó la cara, y sentí algo que no había sentido en años, control. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, mi mente iba a 1000 por hora. Tenía acceso a todos los documentos de transferencia, los recibos de la cuenta, incluso los datos de la compra del barco. Sabía que legalmente podía hacer algo. Pero lo que más me interesaba no era recuperar el dinero, sino enseñarles una lección. Una parte de mí quería gritarles, pelear, exigir que me devolvieran cada centavo. Pero otra parte, la más fría, quería algo mejor. Quería que ellos entendieran lo que se siente perder algo valioso sin que te pidan permiso. Esa noche no dormí. Me quedé frente a la computadora revisando cada movimiento bancario, cada transferencia que habían hecho desde mi cuenta. Había registros de semanas atrás, movimientos que no me habían mencionado. Descubrí que no solo usaron mis ahorros para la última cuota del barco, sino que además habían retirado dinero antes para pagar reparaciones de la casa de mis tíos y hasta una fiesta de cumpleaños de mi primo. Verlo por escrito me dejó sin aire. Toda mi disciplina, todo mi sacrificio durante años había sido tratado como un fondo común para los caprichos de la familia. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes y llamadas perdidas. «Diego, hablemos». «Hijo, no fue para tanto. No te pongas así, es solo dinero».
Incluso mensajes de mis primos diciendo que no entendían por qué me lo tomaba tan en serio. No respondí a ninguno. En vez de eso, pedí cita con el gerente del banco para revisar las autorizaciones de retiro que mis padres tenían sobre mi cuenta. Esa misma tarde, cancelé todas sus autorizaciones y transferí el resto de mis fondos a una nueva cuenta solo a mi nombre, en otro banco. Cuando salí de la sucursal, sentí que algo dentro de mí se alineaba. La primera pieza de mi plan estaba en su lugar. Pasaron unos días. Mis padres insistieron en invitarme a ver el barco para que se me pasara el enojo. No respondí. Mis tíos me mandaron fotos de ellos celebrando en el muelle, todos sonrientes, como si quisieran provocarme. Lo que ellos no sabían era que yo ya había empezado a mover hilos. Uno de mis amigos trabaja en la marina y me ayudó a conseguir información detallada de la propiedad del barco, incluyendo el contrato de compra y las reglas de uso. Descubrí algo interesante. El barco estaba registrado a nombre de mis padres, pero como mi dinero fue parte de la compra, legalmente yo tenía derecho a reclamar una participación. No planeaba hacerlo todavía. Primero quería que se sintieran completamente seguros, que pensaran que yo ya lo había superado. Durante esas semanas, me enfoqué en mí mismo. Volví a hacer ejercicio, pasé más tiempo en mi apartamento, invité a algunos amigos a cenar. Y aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro estaba diseñando cada paso de lo que vendría. No iba a quedarme solo con un simple reclamo. Quería que entendieran que mi generosidad no era algo que podían explotar sin consecuencias. Y en cada noche silenciosa, mi plan se hacía más claro. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginé. Una gran fiesta familiar de Año Nuevo en el mismo muelle donde guardaban el barco. Todos estarían allí, felices, presumiendo su nueva adquisición. Era el escenario perfecto. Llegó el día de Año Nuevo y, para sorpresa de todos, confirmé mi asistencia al grupo familiar la misma mañana. No dije nada más, ni emoji, ni explicación. Solo nos vemos en el muelle a las 8. Mi mamá reaccionó con un corazón, mi primo con un gif de celebración. Sabía que ellos interpretaban mi presencia como una señal de que ya había entrado en razón, y que todo volvería a ser como antes. No podían estar más equivocados. Pasé toda la tarde preparando lo que llevaría. Una carpeta con documentos impresos, capturas de pantalla de las transferencias, y una memoria USB con las grabaciones y vídeos que había recopilado. Incluso imprimí las fechas de cada retiro de dinero, resaltando en rojo aquellos que se hicieron sin mi conocimiento. Quería que no quedara espacio para la duda. También preparé algo más simbólico, una pequeña caja de madera donde guardé un sobre con la frase "para la familia" escrita en grande. No era dinero, era algo más potente, el documento de revocación de autorización bancaria que había firmado días atrás. Al llegar al muelle, el aire salado y frío me dio la bienvenida. Las luces de las lanchas reflejaban en el agua como pequeñas estrellas. Podía oír las risas de mi familia antes de verlos. Estaban todos allí, mis tíos con copas en la mano, mis primos tomando selfies en el barco, mis padres en el centro de todo, orgullosos, como capitanes de un nuevo reino. Cuando me vieron llegar, hubo una oleada de saludos efusivos, abrazos forzados y frases como "así me gusta", y sabía que no podías quedarte enojado por mucho tiempo. Yo sonreí de manera cortés, sin darles mucha cuerda. Me ofrecieron una copa, pero la rechacé. Prefiero esperar a la medianoche, dije, y me senté en un banco desde donde podía observar a todos. Pasé los primeros minutos en silencio, observando cómo presumían el barco. Mis primos subían y bajaban, tomaban vídeos para redes sociales, gritaban "la vida es para disfrutarla", mientras mis tíos reían. Mis padres estaban radiantes. Me hablaban de lo increíble que había sido su primera salida, de cómo ya tenían planeadas excursiones de pesca y fiestas en alta mar. Cada palabra era una confirmación de que no sentían ni un gramo de remordimiento. Era como si mis ahorros nunca hubieran existido. En un momento, mi primo mayor se me acercó con tono burlón. ¿Ves? Valió la pena, Diego. Tenías que ver a mamá. Estaba tan feliz. Todavía estás enojado. Lo miré fijamente por unos segundos y sonreí, pero no respondí. Volvió con los demás, probablemente pensando que yo estaba superando el berrinche. Perfecto. Eso era justo lo que quería que pensaran. La noche fue avanzando y la música se hizo más fuerte. Mi papá subió al barco y llamó a todos para hacer un brindis por la unidad familiar. Dijo que este era el primer paso de muchas aventuras juntos, que el barco simbolizaba que cuando la familia se une, no hay nada que no se pueda lograr. Algunos aplaudieron, otros silbaron y levantaron sus copas. Yo me mantuve en silencio, esperando.
Cuando terminaron el brindis, saqué la pequeña caja de madera de mi mochila y la coloqué sobre la mesa de picnic donde estaban las botellas. Yo también tengo algo que compartir, dije en voz alta, lo suficiente para que todos me escucharan. De inmediato, el ruido disminuyó y las miradas se volvieron hacia mí. Mis padres parecieron aliviados, probablemente pensando que iba a dar un discurso de reconciliación. Mi mamá incluso se acomodó el cabello y sonrió, expectante. Abrí la caja con calma y saqué el sobre. Lo sostuve en el aire y dije, aquí está mi contribución a la familia. Mi papá sonrió de lado y bromeó. ¿Más dinero, hijo? Algunos rieron, pero yo no. Abrí el sobre y saqué el documento. No es dinero, aclaré. Es la constancia de que ya no tienen acceso a mi cuenta bancaria. Ni ustedes, ni nadie. El silencio fue inmediato. Las sonrisas se borraron. Mi mamá dio un paso al frente, visiblemente incómoda. Diego, ¿de verdad era necesario hacer esto aquí? Yo asentí despacio. Sí, mamá. Era necesario. Porque todos ustedes pensaron que podían decidir por mí, usar mi esfuerzo para comprar algo que yo ni siquiera quería. Y lo peor, ni siquiera lo ven como un problema. Así que ahora lo hago público, para que no haya malentendidos. Mi dinero ya no es de ustedes. Y lo que ya usaron, lo vamos a discutir, pero a mi manera. Algunos de mis primos miraron al piso, otros me miraron con incomodidad. Mi tío trató de mediar diciendo que esto no era momento ni lugar para dramas. Me reí por lo bajo. No es drama, tío. Es claridad. Saqué entonces la carpeta de documentos y la dejé sobre la mesa. Aquí está cada retiro, cada gasto que hicieron sin mi permiso. Si alguien quiere hablar de unidad familiar, que empiece por devolver lo que no era suyo. La tensión en el aire era tan densa que parecía que podías cortarla con un cuchillo. Mi papá apretó la mandíbula y dio un paso hacia mí. Diego, guarda eso. No vas a arruinar esta noche. Yo no me moví. No soy yo quien la está arruinando, papá. Solo estoy mostrando lo que ustedes hicieron. Sus mejillas se pusieron rojas. Podía sentir que estaba a segundos de perder el control. En ese momento, encendí mi teléfono y puse la primera grabación, esta vez a todo volumen. La voz de mi papá diciendo que mi dinero era intocable. El mismo audio de la cena, pero ahora frente al barco que habían comprado. Todos se quedaron helados. Mi mamá se llevó la mano a la frente. Mi primo dejó de sonreír. Y yo solo sonreí de forma calmada y me crucé de brazos, esperando su reacción. Mi papá explotó, como lo había presentido. Golpeó la mesa con la palma abierta y gritó: «Basta, Diego, esto ya es demasiado». Todos se quedaron en silencio. Algunos de mis primos incluso dejaron de grabar con el celular. Mi mamá intentó calmarlo poniéndole la mano en el hombro, pero él estaba rojo de furia. Si crees que nos vas a humillar frente a toda la familia, estás muy equivocado. Ese dinero ya se gastó, y si no te gusta, pues lástima. Lo miré fijo, sin parpadear, y respondí con una calma que parecía provocar aún más su rabia. No estoy aquí para humillarte. Estoy aquí para dejar claro que no soy el cajero automático de la familia. Y sí, el dinero se gastó, pero yo tengo algo que ustedes no tienen: pruebas y derechos legales sobre lo que se compró con mi dinero. La palabra legales hizo que más de uno se pusiera tenso. Mi tío mayor carraspeó y dijo que todo esto podía resolverse hablando, pero yo lo interrumpí. Ya lo intenté hablando. No escucharon. Ahora vamos a hacer esto de la única forma que parece importarles, formalmente. Saqué de mi mochila otra carpeta, más gruesa, que había preparado esa misma semana. Esto, dije levantándola, es un reclamo formal de CEO propiedad sobre el barco. Lo presenté esta mañana ante la Capitanía Marítima. Hasta que se resuelva, ninguna embarcación a nombre de ustedes puede ser vendida ni usada de forma exclusiva. Hubo un murmullo general. Mi primo mayor soltó un «¿qué?», incrédulo. Mi papá intentó reír, pero sonó forzado. «No puedes hacer eso, Diego». Me encogí de hombros. «Sí, puedo. Y ya lo hice. La Marina me confirmó que, legalmente, mi participación es válida. De hecho, si quiero, puedo pedir que el barco se inmovilice hasta que lleguemos a un acuerdo de compensación». El rostro de mi mamá pasó del enojo al pánico. «Diego, no, ¿qué va a decir la gente? La familia, nuestros amigos», se llevó la mano a la boca. «Eso ya no es mi problema», le respondí. «Ustedes decidieron usar mi esfuerzo para algo que no me beneficia. Ahora voy a decidir cómo se resuelve». Me senté en el banco, despacio, y abrí la carpeta para mostrar las copias de los documentos. Tienen dos opciones: o me devuelven lo que usaron en un plazo de 6 meses, o el barco pasa a ser de uso compartido, con calendario de disponibilidad para todos,
incluyendo a mí. Y yo decido cuándo se usa para fiestas o paseos. Si no aceptan, lo inmovilizo y lo ponemos en venta para dividir el valor en partes justas. La reacción fue inmediata. Mi primo mayor se levantó furioso y me gritó que yo estaba destruyendo el sueño de la familia. Su hermana lo jaló del brazo para que se calmara. Mi tío dijo que no iba a permitir que su dinero se perdiera si el barco se vendía. Y ahí fue cuando todo comenzó a fracturarse. Cada uno empezó a discutir por lo que había puesto, por quién pagó más y quién menos, quién merecía más derecho de uso. Lo que hasta ese momento era una celebración se convirtió en un caos de gritos, reclamos y acusaciones. Yo me quedé sentado, observando cómo se devoraban entre ellos, sin decir una palabra. Finalmente, mi papá se dio cuenta de que la situación se les estaba escapando de las manos. Guardó silencio, levantó la mano para que todos callaran, y me miró fijamente. «Está bien», dijo con voz tensa. «Te devolveremos el dinero. Pero lo haremos a nuestro ritmo». Sonreí por primera vez en toda la noche. «No, papá. A mi ritmo. 6 meses. Ni un día más». Y saqué un contrato de pago que había preparado con un abogado amigo mío, detallando el monto exacto, la fecha límite y la firma de responsabilidad solidaria de mis padres. «Fírmalo esta noche si quieres que el barco quede libre para seguir usándolo. Si no lo firmas, mañana mismo pido la inmovilización». Mi mamá me miraba como si no me reconociera. «¿Desde cuándo eres así, Diego? Siempre fuiste el hijo tranquilo», asentí despacio. «Sí. Y mira a dónde me llevó ser tranquilo, a que ustedes vaciaran mis ahorros». Eso se acabó. Hubo un largo silencio. Finalmente, mi papá tomó el bolígrafo con la mano temblorosa y firmó. Mi mamá lo miró, incrédula, pero no dijo nada. Al terminar, me devolvió el papel de mala gana. Lo guardé con cuidado y me levanté. «Gracias. Ahora sí pueden seguir celebrando. Yo ya no tengo nada más que decir». Me di la vuelta para irme, pero antes de subir al coche, me detuve y miré el barco iluminado. «Por cierto», agregué con una sonrisa irónica, «cuando tengan el dinero listo, me avisan. Tal vez les rente el barco para celebrarlo». Algunos se rieron nerviosos, otros se quedaron mudos. Subí al coche y me fui, dejando atrás la música y los murmullos tensos. Durante los siguientes meses, la dinámica familiar cambió por completo. Ya no me llamaban solo para pedirme favores o dinero. De hecho, me llamaban muy poco. Mi papá hizo los pagos puntualmente, tal vez por orgullo, tal vez para recuperar el control del barco lo antes posible. Mi mamá intentó acercarse, me mandaba mensajes largos disculpándose, diciendo que no habían pensado que me lo tomaría tan en serio. Yo respondía con educación, pero sin volver a abrirles la puerta de mi confianza. Cada pago que llegaba a mi cuenta era un recordatorio de que por fin habían entendido que mis límites no eran opcionales. Cuando finalmente se completó el último pago, les envié un mensaje corto. «El barco es suyo. Disfrútenlo». Esa fue mi manera de cerrar el capítulo. No volví a subirme a esa embarcación, ni a participar en las reuniones familiares que se hacían allí. Pero lo que sí volví a hacer fue a ahorrar, esta vez con aún más determinación. Meses después, pude dar el anticipo para mi propio apartamento. Cuando firmé las escrituras, tuve una sensación de paz que no había sentido en años. La próxima Navidad me invitaron de nuevo. No fui. En su lugar, pasé la noche con un par de amigos cercanos en mi nuevo lugar, brindando por los nuevos comienzos. Mi teléfono vibraba con mensajes de la familia, fotos del barco, de la cena, pero ya no me causaban rabia. Sonreí, apagué el teléfono y serví otra copa de vino. Esta vez, el brindis fue por mí mismo. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida, y que nadie, ni siquiera mi propia familia, volvería a usar mi esfuerzo sin mi permiso.